parejas completamente distintas. Una del lado de la política, Jimena Rincón y Juan Carlos Latorre, que después de 22 años de matrimonio, ellos terminaron esta relación, cada uno venía de relaciones anteriores, una situación difícil de enfrentar. Además que cuando uno de repente decide separarse, ha habido un proceso en que ya está todo terminado, pero no tenía intenciones de que el resto se entere. Entonces cuando se hace público, la gente cree que es de hoy día. Mucho peor. Entonces, y se hace una cosa bien dolorosa, bien traumática y bien complicada de enfrentar. La primera frase que traigo esta noche es la siguiente. En un minuto me di cuenta de que estaba absolutamente sola. Fue lo más brutal de mi separación. 29 de agosto, revista Caras. Esta fue una entrevista que le hicieron a ella. Como dice ahí en la revista Caras, la semana recién pasada, y la verdad es que ella cuenta que es súper loco darse cuenta que estáis en pareja, que tenéis 3 hijos, más los hijos de tu pareja, y que estáis sola. Que de repente, claro, o sea, todo tu complemento, todo tu apoyo, todo el pilar, de repente solo estás tú y todas tus obligaciones. O sea, de repente se te abre un mundo, digamos, que antes era compartido y ahora tú tienes todo el cargamento. Eso es lo más terrible. Este matrimonio tiene 3 hijos. Sí. Entonces, y una hija chica de 3, 4 años. Pasa muchas veces en que en los matrimonios de repente se abocan mucho, tanto la mamá y el papá, en los niños. Y en un minuto pasa el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ellos duraron 22 años de matrimonio, en el que finalmente se miran y es como, ¿qué te hablo que no sea de los niños? Porque la dura claro, que no tengo idea ni siquiera en qué pega estáis. O sea, ¿cachai? Entonces se produce un distanciamiento que finalmente... Ahí se da cuenta que... Ahora quizás tendrá que... Perdona, yo creo que lo más difícil acá es cuando tú eres un personaje público y la historia en esa frase yo creo que es un resumen, pero deben haber cosas mucho más dolorosas que se tienen que graficar en eso y uno, entre comillas, si quieres saca conclusiones o no, pero deben haber cosas que te llevan a tomar ese tipo de determinaciones, porque sentirte sola no es solo por no tener una falta de comunicación, sino que deben existir o deben haber existido muchas acciones que te van sumando para llegar a eso. Claro. Decir que me siento sola cuando, insisto, una mujer que tiene marido, tiene 3 hijos en común con este marido, además tiene los hijos de su marido, entonces tú decís, es una familia claro, es una familia numerosa, estáis muy acompañados, hay mucha gente cercana, pero claro, llega un minuto en que tú llegas a tu espacio de soledad y tú decís, en realidad no tengo nada. Porque ella en la nota, en el fondo comenta un poco que había perdido un poco su vida personal, que era como que no había hecho nada para ella porque se había pasado 22 años haciendo las cosas por sus hijos, por su marido, por los hijos de su marido. Entonces, en el fondo creo que el plantearse me sentí sola es como decir, no hice nada por mí y en el fondo... Te postergas. Eso, es que es notable lo que tú estás diciendo, porque en esas labores de cotidianidad, que en otros casos podría ser de más amor o compartir, finalmente se fue disolviendo ella y se quedó sola porque no fue quedando nada más, pero de su propio el estilo de vida, pues, son los dos políticos. Cuando eres político 24/7. Claro, el problema es que Jimena Rincón es política últimamente, porque ella fue superintendenta... Gracias por dejarme No, perdón. No, por favor, Luis Felipe. No, por favor. Yo después, por favor, Luis Felipe. Lo que pasa es que, para complementar lo que dice Gonzalo, sí, pues. Ella fue superintendente de Seguridad Social durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, trabajó con Soledad Alvear, y ella salta inmediatamente a ser senadora de la República, y Juan Carlos Latorre fue diputado, ha sido diputado muchos periodos, fue presidente de la democracia cristiana. Entonces, claro, ella fue mucho tiempo consorte de este político de la Concertación, oficialista en esa época. Sí. Entonces, claro, seguramente ella fue de alguna forma quedando atrás y fue acompañando a este político, ¿no es verdad? Claro. Y como decía la Mariana, con sus hijos, con los hijos. Tantos años de diferencia. 20 años, ¿cachai? Cuando tú decís 20 años, hemos hablado también en otras situaciones de relaciones de pareja donde hay tanta diferencia. Claro, hay un minuto en que la vida te separa por ciertas cosas. Una mujer de 44 años, imagínate, un hombre de 63. Claramente hay mucha diferencia de amigos, de todo. Pero con respecto a lo que hablábamos recién, esta frase que elegí a continuación me da la sensación que tiene mucho que ver con todo lo que analizamos anteriormente. Miren, escuchen esto. Me centré en mi matrimonio, en la familia, en los otros hijos de mi marido. Los amigos con que llegué a esta relación se fumaron. Wow. Entonces fíjate que ahí tiene que ver lo que yo decía recién. Ella habla de me centré en mi matrimonio, en la familia, o sea, aboqué toda mi energía, todo mi cariño, todo hacia
ellos, hacia el resto. Entonces llegué con un grupo de personas a mi matrimonio, a esto, y todo eso se alejó, todo eso se perdió. Me uní al resto, no había vínculo entre tu mundo anterior con el exceso de labores profesionales y maternales o whatever que ella había ahora ingresado en su vida. Exactamente. Y perdió. Como que llega a una cosa que está armada y ella llega y es como una pieza de puzzle que se engrana a ese puzzle. Y absorbida por el otro mundo. No forma un puzzle entre dos. Entonces de repente ahí te queda, espérate, los hijos de él, ellos dos tienen 3 hijos. Miren, los tuyos y los míos. Y él ¿cuántos más o menos? Sí, pues DJ Cicuta, el hijo de Juan Carlos Latorre. Sí. Ya. Creo que son 3 más. Pero fíjate que a mí me da la sensación que esto tiene que ver cuando, como bien dices, Alfa, uno llega a una relación y donde está como él venía de otro matrimonio, claramente, con sus hijos. Ella se enamora de este hombre, 20 años casi mayor que ella, enganchan, tienen 3 hijos, forman una familia, pero igual te tenés que adaptar a ciertas cosas que ya están estipuladas. No llegáis a como a tú decir a mí me gusta esto. No puedes llegar a hacer cambio. No, sino que tenés que adecuarte a una cierta, acoplarte, sumarte a eso. En el transcurso quizá de esos 22 años, ella, no sé, al principio tenía sus hijos chicos, entonces estaba su cabeza ocupada, sentía que ese era su mundo, que estaba criando a sus hijos. Pero después de 22 años que sus hijos ya son grandes, es donde se empiezan a sentir los vacíos que le pasa a las personas cuando llegan a una cierta edad, donde decís, quedo yo y mi pareja, porque los hijos hacen cada uno su vida. Claro. Y ahí es donde tenés que tener... Es como que se le acabó la pega. Ahí es donde tenés que saber que ser amigo de tu pareja. Mucho ojo con eso. Yo he escuchado a muchas mujeres que les pasa que dicen, claro, hoy día en realidad yo podría pasarme la vida con este hombre al lado porque es un buen papá, porque es una buena persona. No me llena el corazón ni me llena la vida como hombre, como pareja. Pero es tan bueno como papá y es tan bueno como tipo, como persona, que no lo voy a dar podéis, claro. Pero ¿qué pasa cuando los hijos se van y cuando tú tenés que compartir ya no esos espacios de padres, sino que espacios de tú y yo, los dos solos? Y a mí me da la sensación que el quiebre, por las cosas que uno lee, por las cosas que uno escucha, se de alguna manera se da cuando ella entra a la política, cuando ya no es consorte, cuando ella es senadora, ¿no es verdad? Okay. Cuando hace campaña, que la campaña es súper compleja, hay que dedicarle mucho tiempo, tienes que dejar de lado muchas cosas, entonces tal vez ella se da cuenta que, chuta, hay algo que la llena. Esto me está haciendo bien, lo estoy pasando bien. Y claro, ya se generó una distancia con tu marido y esto físicamente también te genera otra distancia más. Exacto. Entonces, tal vez eso gatilló o de alguna manera apuró algo que era inminente. Sí, y genera también una seguridad, porque a él ella tener algo en lo que se sienta... Soy buena en lo que estoy haciendo. Valorada. Le generó otra seguridad, se sintió más útil, se sintió que tenía otra función también, más que el de ser madre y esposa. Lo que mal habla igual del ex marido, que no lo conozco, pero... Juan Carlos Latorre, dice usted. Sí, pero yo no lo conozco personalmente, Gonzalo. A lo que voy es que, en el fondo, como que si uno finalmente, como mujer, se empieza a realizar y tu marido o tu pareja no se pone contento por esos logros, digamos que es una parte súper egoísta de la otra. A mí no me queda claro que haya sido así, que tenga que ver con que él no haya estado orgulloso de ella en nada. Yo creo que simplemente es que hay etapas en la vida que cuando tenés tanta diferencia de edad se separan las aguas, se separan y tus hijos van creciendo y tú vas encontrando otras cosas que te hacen feliz, otras cosas que te llenan, y si no estáis ahí, no estáis juntos, no vais caminando por el mismo carril, es difícil. Tiene que haber golpeado la mesa. Yo creo que las parejas de cierta manera van entendiendo un poco lo que les va pasando. Yo creo que no es necesariamente estar como sumido en algo que tú no entendís, que te pasó y que te pillaste después de 5 años y te abandonaste. Yo creo que muchas veces, y el silencio habla muy, muy bien de eso, tú llegás a tu cama, te acostáis, cuando ya, aunque sea el beso de buenas noches, tú ya lo empezás a dejar, una manito por debajo de aquí de la espalda, esas son pequeñas acciones que tú te vas dando cuenta que no tienen nada que ver con un gran diálogo, que tú ya cachai que algo empieza a pasar. Pero tal vez son detalles. Muchas veces, yo creo que hay muchas veces en que en realidad... Son intimidades, no sé cómo es la de ellos. Claro, yo creo que hay muchas veces que tiene que ver con que los matrimonios, uno opta por decir, bueno, esto tampoco es tan malo, no es, aquí no hay violencia, claro, no hay nada que sea tan terrible, entonces, ¿para qué voy a dejar? Claro, de conformismo, y que es algo que sucede más de lo que uno se imagina. Y a lo mejor que optáis, optáis porque en realidad esto es bueno, te aseguro, tranquilidad. O sea, ¿qué voy a buscar esta cosa de pasión? Ruido, claro. Y al final terminas perdiendo. Y al final tú decís, la pasión y esas cosas son el minuto, hay emociones que se viven y después igual pasan. Entonces, la verdad que cada uno decide cómo quiere vivir su vida.
pero hay que evaluar que en la vida uno después, aunque sea súper abocado a sus hijos, llega un minuto en que igual uno es persona. Aunque queráis ser la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo, igual vaya a ser tú como individuo y a necesitar de otras cosas que no te van a dar tu hijo. No van a lograr complementar eso. Otra frase que marca ya la evolución de esta etapa de Jimena Rincón es la siguiente. Mis únicos inquisidores son mis hijos, que me controlan harto. Mamá, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a llegar? Resulta muy agradable no dar cuentas a nadie, una sensación que no sé si sea fácil de renunciar en algún minuto. Qué increíble, ¿viste? Mira la que se tira acá. Eso es como... por eso es que yo hablo de una evolución, ¿ah? Esa sensación de no darle cuenta a nadie. Sí, está como diciendo, recuperé una libertad, una independencia... Que creo que ella no se le imaginó que a esta edad iba a poder tener eso, porque también habla en una parte que recuperó a sus amigos, que volvió a contactarse con la gente de... Es que dice, estoy con mis generacionales. Claro. Ella en esta entrevista que yo saqué estos extractos, ella habla de que hoy día se reencontró, por ejemplo, con compañeros de colegio, con compañeros de universidad. Entonces, fíjate, porque seguramente ella se adecuó y se adaptó al mundo de su marido. Lo hablamos la otra vez. Entonces tiene que ver, claro, las relaciones con diferencia de edad, seguramente. Pero ese es un error de ella. Claro, absoluto. Pero uno se hace cargo cuando ella hoy día dice que está feliz, que en realidad no sabe si va a entablar una relación de pareja nuevamente para dar explicaciones, para rendir cuentas. Si en realidad le queda tan como esto y que hasta rico mandar. Hasta el control remoto, dice ella. Juan Carlos Latorre no hace mucho de una declaración también, lo pasó súper mal. Me imagino lo pasó él muy mal, no quiso hablar del tema durante mucho tiempo. Y además, eso por una parte. Y por otra vez la sociedad machista chilena clásica, que cuando se supo que ella estaba saliendo, yo no sé qué tipo de relación tenía porque no me interesa, pero sí, pongámosle que estaba saliendo con el senador Fulvio Rossi, bueno, prácticamente la tacharon de pecadora, casi como que había que quemarla en la hoguera. Entonces, perdón, pero... ¿Por ¿Algún qué? medio? ¿Medio la tacharon? ¿Quién de alguna manera tiene la varita mágica y tiene el derecho a tachar a una mujer como ella si es que tiene ganas de salir con Fulvio Rossi, con Juan Pérez, con Pedrito González? Eso es un problema absolutamente de ella, pero claro, como la política también de alguna forma, creo yo, está entrecruzada con la farándula, con la popularidad, con ser conocido, con que la gente quiere saber. Entonces, claro, hay ciertos sectores que como que le tratan de hincar el diente, y yo creo que Jimena Rincón no lo pasó bien. No lo pasó bien ni con su separación, ni también después con una relación que es legítima. Ahora, yo insisto, en una de esas fueron amigos con ventaja, fueron muy buenos amigos, furon pololos, a mí me da lo mismo. Pero hubo otra vez esa... Quiero hacerles una aclaración. Cuando yo comencé y les dije que de repente los tiempos que uno vive en la intimidad no son los mismos tiempos que se hacen público. O sea, ella contaba, por ejemplo, cuando la vieron con Fulvio Rossi, las imágenes que se mostraron y se empezó a comentar, decían casi que le había sido infiel a Juan Carlos Latorre. Lo que no tenía nada que ver, sino que ella dijo, nosotros cuando esto se hace público, nosotros llevábamos 6 meses ya separados de casa, ni siquiera compartíamos la casa. Así es. Entonces, como que tú decís, por si acaso estoy separada, si alguien me ve, no estoy cagada. Como dices tú, los ritmos los maneja uno. Lógico, y además que tú no puedes dar aviso de lo que yo voy a hacer. Yo me acuerdo que a mí me llamaron por teléfono para contarme dónde lo habían visto. Estaban en un restaurante y me llaman así como el chileno copuchento, al tiro, al cagüín, al tiro llamándome, oye, no sabéis quién está sentado al lado mío. Y tú le tuviste que haber respondido a Get a Life, porque... Yo hablando como hijo, cuando en definitiva mi mamá no se separó, pero cuando sí estuvo durante muchos 25 años sola, cuando los hijos te llaman, no es un mismo control a que te llame tu marido o una pareja, que son otro, no tiene nada que ver, no son comparativos. Claro. Yo creo que el hecho que un hijo te llame por teléfono para decirte, mamá, ¿qué estás haciendo? Pero mamá, ¿y por qué no llegaste? Claro, ¿a qué hora va a llegar? Creo que tiene que ver con un amor intrínseco. Más preocupación que control. Es con el bienestar, de saber que estés bien. Pero la última frase, yo de cierta manera no me la tiraría a mí mismo hacia ella, porque es como autoflagelante un poco, porque de cierta manera dice que durante mucho tiempo ella vivió algo que no era libertad, como que algo que no fue una verdadera elección, o la elección no fue la correcta, ¿cachai? Porque ahora si realmente te sientes libre es porque anteriormente a lo mejor algo pasó, algo que te presionaba a llegar a esta conclusión también. ¿Sabes cuál es el problema que pasa acá? Que cuando hablamos de este tema, que lleva por título famoso Enfrentando la Separación, es que cuando ella, como lo que hemos llegado de aquí a dilucidar, es que la pasó mal.
errores, destiempos, lo que sea, cuando tiene que tomar esta decisión y los medios la atacan y quieren saber todo de aquí para atrás, lo que es injusto se vuelve doble y hasta triplemente injusto porque le hacen cargar una cruz más veces de la necesaria cuando ella estaba tratando de salir. Es como que alguien te mete la pata abajo. Claro. Ese es el gran problema. Ahora yo creo que ahí obviamente uno tiene derecho a estar con quien quiera. Ahora quizás debiera haber sido un poco más cuidadosa, ¿Por qué? Porque es como que yo pololeo con la Javiera, termino con la Javiera y me pongo a hacer con la Maca. Es como, ¡ay, cachai! ¿Por qué no? Porque hay la onda expansiva es mayor. Pero ¿sabes qué? Hay ciertos ámbitos. Te están juzgando socialmente. Absolutamente. Que habían pasado 6 meses desde que se separó. ¿Tú crees que si hubiese esto pasado quizás 9 meses después, no habría generado la bataola que generó? Habría generado igual. No, por eso. Porque en este país, cuando alguien está feliz, pareciera que a los otros le da envidia. Pero yo entiendo lo que quiere decir Gonzalo. No, Javier, se tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el personaje. Porque si yo hubiera estado saliendo con un escritor inevitable. Eso es lo que dice Gonzalo. O sea, si está metido en esta área de la vida, en estas profesiones, vaya a tener que aprender a lidiar con ella. Así que no queréis salir del lío. Pero tú tenés que decidir entonces, o sea, si yo hoy día estoy contigo y mañana se acaba mi amor por ti, se nos acaba nuestra relación y yo me engancho con Juan José, yo voy a decir, no, es que en realidad como era también trabaja, o sea, yo veo, ¿sabéis qué? Me llama la atención que, por ejemplo, en el mundo de los actores, hay muchas relaciones que actores que se separan y se emparejan con otro y se casan y tienen hijos y después trabajan en la misma teleserie y el otro con el otro. Y entre ellos hay, no sé si habrá códigos mejores que los otros roles públicos, porque en política, en fútbol, en las modelos, en la televisión, todo el mundo es súper cuestionado, súper criticado. ¿Por qué? Y los actores, ¿sabéis qué? Este pololea con el otro, se casa con el del lado y después se pololean y tienen hijos. Tiene que ver con los permisos sociales. Supone que un político tiene que ser intachable y un actor se parece más a una estrella de rock. En una de esas se lo pillan botado, curado de cabeza. El tema es separarse de alguien. El tema es separarse de alguien y tener una relación con otro, eso se califica de no tachable. ¿Cachai? Sí, pues, claro. Y eso no es ser intachable. No, eso no. O sea, es injusto. ¿No? Es súper injusto. Son personas igual. O sea, si yo y me todos separo, podemos equivocar y todos podemos tener opiniones respecto a las cosas. Y además que uno no decide, porque si uno pudiera decidir, ¿sabéis qué es lo mejor para mi vida? Públicamente, enamorarme de quién, casarme con quién, separarme cuándo. O sea, de verdad. Y además que, aunque ella, porque lamentablemente Fulvio Rossi está en el mismo círculo laboral, estaba recién separado. Aunque ella hubiese demostrado que lo conoció 6 meses después, mentira. Era amante. Lógico. Siempre aparece el cagüín más pensado. Por él, claro, pero eso la gente suele hacerlo. No puede ser que justo haya coincidido que te encontraste con esa persona en el minuto indicado de tu vida y que a pesar de que te habíais visto 500 veces, nunca pasó nada, pero te pilló en un momento en que estáis sola y que tenéis la posibilidad de encantarte con alguien, me parece que es súper válido y es súper real. Y con esto nos damos cuenta que en realidad en todo ámbito pasa esto. Cuando uno se separa tiene que enfrentar este rol tan difícil de asumir el dolor, lógicamente personal, contarle a la familia y además públicamente enfrentar y de estar siempre ahí expuesto a que todo el mundo te critique, te juzgue, te cuestione. Así que da lo mismo. Cada uno que viva su vida como quiera, de la mejor forma. Nosotros solo le mostramos esto para que usted vea que pasa en todos los ámbitos. Nada más.